Televidente, feliz noche. Bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsao. Nos estamos ya contentos de vos dan delante de vuestra televisión, delante de vuestro device, para así compartir con nos programa Yahweh. Nos estamos ya contentos para sobra. Recientemente nos ha participado en 2 eventos que está llenando con satisfacción. Pasó esta cosa en positivo que está tomando lugar y independientemente que un dinan está producto de una situación más lamentable, alegría también para sobra nos está tomando nota que solucionan tomando lugar para purva de minimizar el impacto de cierta procedura que menos bom que está sucediendo rond mundo y Corsao no te escapa, Corsao no está una excepción. Primeramente, nos va a compartir con vosotros una conferencia de prensa que ha tomado lugar recientemente para así anunciar conferencia de cual nos pinta papia para hope y tiempo acaba que va a tomar lugar en la luna de noviembre, especialmente de 3 para 5 de noviembre, que hay una gran cantidad de gente también en Corsao para compartir temas relacionados con zona franca y régimen de zona franca, ley de zona franca, todo lo que tiene a ver con zona franca de entero Iberoamérica. Pero es cosa interesante que en la conferencia de prensa ha quedado anunciado que incluso tiene país que está para de ranch que la organización está cubre, país por ejemplo de manera Polonia que ha anunciado acaba con una lotería. Y otro tópico que nos va a compartir hoy, que está justamente lo cual más hace referencia a ayer, que lamentablemente tiene una situación que rond mundo ha habido un problema más serio y Corsao no es una excepción. Nos está recientemente noticias de diferentes casos que hay diferentes nombres, trago meses, en fin, de mil denominación. Tiene bailarina, en fin, mil y un cosas sucede que está producto de traficación de gente. Poco día pasado a tomar lugar el Día Internacional de lucha contra traficación de gente y como tal Corsao ha introducido un sistema para no solamente controlar, pero para ayudar de una información para evitar, para minimalizar casos de traficación de gente y para por detectar el tipo de casos aquí y si acaso una persona me está ayudando, tiene un mecanismo en Corsao que por donar información necesaria. Por eso nos va aquí rato. La que nos comenzamos con la conferencia de prensa de Curinde. Caminda tiene presencia de algún representante de ASFA, que es organización que está para atrás de conferencia, que obviamente sostiene arriba el Fundación de Curinde, que está manejador de una zona franca, y el señor Ruizandro Sánchez, ministro de Desarrollo Económico, arriba quien parte de zona franca Takay, o Bodi quien es parte de zona franca Takay, y el señor Ruizandro Sánchez tiene tarea de abrir conferencia de prensa con alguna palabra relacionada con su punto de vista de conferencia aquí. Miembro de prensa invitado, un feliz tarde e bem-vindo na nossa conferência de prensa. Caminho nós compartilhar informação tocante a de 27 conferências de zonas francas de Iberoamérica, de Associação de Zonas Francas de las Américas, ASFA, de ano aqui. Dia 3 para 5 de novembro, líder não visionário de indústria de zona econômica junto com organização governamental, inversionista e provedor de serviço de mais de 30 países, lo reuni aqui na Corsao. Curinde está orgulhoso membro de ASFA for de ano 2016. ASFA está dedicada a prover e defender a legislação de zona econômica de Inter Iberoamérica através de integração, investigação
cooperación y de tanto sector público como sector privado. ASFA representa afiliado de 21 países de 2 continentes. Tanto organización regional de zona económica que abarca más de 800 zonas económicas y 10.000 compañías. Nos tiene una introducción del señor Julio Rodríguez, quien es el director ejecutivo de ASFA, y después también del señor Jorge Díaz Rivera, que le da más detalles sobre la conferencia aquí. La conferencia te brinda con todo participante una oportunidad única para crear network y también así por venir resultado for the network aqui. Nós estamos trazendo assim fuerte para poner nossa zona franca riba mapa para criar indústria. Então essa aqui tem momento caminha tanto não sendo na local por forma network evitado não também internacional. Passamos nós temos mais de 400 participantes que o benefício exterior para assim aqui na Corsol de 27 conferência aqui, intercambiar de pensamento e de futuro e zona franca unificar para nossa região, mas também para o mundo inteiro. Pois, me quer via de bolso, prensa para nós, por duna, turnos 400 invitados na caloroso, bem bom venir na Corsol. Hablando espanhol propiamente, a veces uno se confunde, pero en todo caso, nos que duna un caluroso bom venir na Corsol para não sentir a gerência rico que nós temos aqui no nosso país e também para não por baixo com o qual que nós temos a oferecer tudo para visitar nosso país. Pues, uma vez mais, caluroso bem-vindo, senhor diretor, primeira vez em Curaçao e aqui lo decimos que siéntelo por tu mismo. Disfruta de Curaçao e, uma vez mais, caluroso bem-vindo em nome de todos os ciudadanos de Curaçao. Gracias. Vale, sí, estaba la palabra del ministro Senchi. Posteriormente, a toca turno na señor Julio Rodríguez, que está el director ejecutivo de ASFA, que está la Asociación Internacional de Zona Franca de América. Él da un discurso más interesante que después a toca también el turno na miembro de prensa para hacer alguna pregunta, pero la gana extende el discurso del señor Rodríguez. Bueno, feliz de estar por primera vez aquí en Curazao. Como bien lo decía el ministro, vamos a realizar la 27ª conferencia de zonas francas aquí en Curazao. Un punto fundamental para la economía de la región. Cuando me preguntaban por qué Curazao, y pensaba, ¿qué les voy a decir yo a los amigos de la prensa? Les cuento una historia. Las sedes de donde se realiza la conferencia se eligen bajo muchos criterios, pero principalmente porque hay un gobierno que muestra su respaldo, hay un gobierno que apoya el mecanismo de las zonas francas, hay un país donde hay unas zonas francas vibrantes, donde hay un mecanismo de zonas francas que está y se habla de él, y eso pues lo demostró Curazao con creces en el momento de la elección como sede. Pero no es solo importante porque vamos a recibir a 400 personas o porque van a venir delegados de más de 30 países, además de Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica y los Estados Unidos. Tendremos participantes de España, de Marruecos, de Angola, de Polonia, ¿no? Entonces vamos a recibir mucha gente con una visión muy importante acerca de lo que son las zonas francas hoy, hacia dónde deben ir las zonas francas, donde se van a convertir en verdaderos ecosistemas de competitividad, donde las zonas francas se convierten en verdaderos conectores de negocios en el mundo. Pero además vamos a tener la oportunidad de recibir a expertos
dentro del mecanismo de las zonas francas y gente que está por fuera de las zonas francas, que nos van a mostrar su visión, las tendencias de hacia dónde va la inversión extranjera, las tendencias en tecnología, las tendencias importantísimas hoy en talento humano. Acompañado de ello, también tendremos a una serie de empresarios de las zonas francas, representantes de, uno diría, las zonas francas más importantes de la región, personas que proveen servicios a las zonas francas, comerciantes y empresarios que tienen afinidad a las zonas francas. Entonces vamos a tener un espacio importantísimo para hacer negocios en Curazao, y eso se traducirá en probablemente mayores oportunidades para Curinde, mayores oportunidades para Curazao y mayor posibilidad de intercambio comercial de la isla con los demás países de la región y del mundo. No sé si tienen alguna... también, aparte de todos estos expertos, vamos a tener ministros de la región, ministros que nos contarán muy seguramente cómo está el régimen en sus países, cuáles son las tendencias, hacia dónde piensan ellos que debe ir este mecanismo de las zonas francas para generar mejores empleos, mayores inversiones, mayor conocimiento, mayor tecnología. En sección de preguntas, tatín miembro de prensa que a puntra tocante, por ejemplo, posibilidad de negocio para Curazao, zona franca de Curazao. Nós tem uma tradição na Curazao de uma zona franca de gente intercaribe que sempre vem em Curazao para fazer negócio de uma zona franca. Sin embargo, tudo cambia na pandemia, comunicação aérea, tudo coisas a lo largo do tempo tem impacto inevitável arriba na zona franca. Senhora Jacqueline Jansen, diretor de Curinde, a contestar a pergunta de forma aqui. Es importante analizar qué Curazao puede brindar. Es lo primero que tenemos que analizar. En el sentido de Curazao, tiene muy buena conexión con Europa. Entonces, mencionando esto, hay ya comerciantes establecidos en las zonas francas, pero que pueden, desde el ángulo de crear nuevas oportunidades, crear un vínculo de su experiencia que ya tienen acá, operando o sea de la zona franca o un parque industrial, crear esas alianzas para entrar a Europa. Ha mencionado el señor Rodríguez que va a venir representantes de Polonia. Según no me equivoco, será la primera vez que tenemos representantes de Polonia asistiendo a la conferencia. Quiere decir, innovación, sostenibilidad, pero más aún crear esa fórmula de experiencia ya que tenemos, oportunidades que se ven visualizando en el horizonte. Well, después había una pregunta también de miembro de prensa tocante a ley. Tiene una ley que está en proceso para así introducir cierto cambio en el manejo de nuestra zona franca. En el caso aquí, el ministro Sánchez ha contestado la pregunta. Está sendo que netamente essa conferência que está trazendo é a base da minha comissão que parte último o cambio de lei. Esse é algo que já acaba nós a começar com agora nosso papel de parte fiscal, mas agora aqui também nós base com a lei para nós cambiar a lei econômica de zona franca de Curazao. Pero trazendo o tipo de conferência aqui na Curazao nós mostra também nosso potencial. Nós sabemos que nós temos que diversificar nossa economia. Nós sabemos que nossa economia agora que está arriba turismo, então nós temos que brindar oportunidade nova. Em verdade, maneira babisa, antes zona franca estava dando mais compra na quantidade, empacar e exportar. Agora aqui o modelo cambia. O modelo também era tecnológico,
custa muito mais avançar. Então, netamente, ora o três setor é continente, mais que 30 países, mais que 400 participantes que também junto da TAPC. Nós trabalhamos conferência na ITAPC, mas nós trabalhamos para nós buscar para não vir, para não mira também. Ora o papo de Corsão, um país chiquito que tem seu potencial. Então, a relação que nós temos dentro do reino holandês, caminha agora que tem conversação interessante, que nós podemos vir de Holanda, pôr aqui para assim e nos expandir por Corsão, para criar oportunidade de fazer negócio tanto para nós local, para gente do exterior, mas usa Corsão também como trampolim. Cara, bom, nós não temos mercado grande, mas nossa situação que nós podemos trampolim para Corsão, para Europa, para Latinoamérica, para Caribe, para South América. E benefício que nós temos, que nós podemos 4 idiomas comunicar facilmente, uma cultura multirracial, aceita do nosso edge competitivo ribe outro não. Então, tá pensei mesmo, a conferência nossa brinca e correndo atrás duro para ter na Corsão, para gente por mira, porque hora nós mira, nós está realizar que benefício, que competência, que tudo o que nós temos para assim nós podemos fazer negócio com Corsão. Obviamente, sendo que tem uma lei que tem ainda oportunidade de ser aprovada em tempo cortico ou de um tempo mais largo, e mirando que nós temos uma conferência de tal magnitude na caminda, a surgir interrogante de parte de prensa se acaso está possível para a aprovação de lei promete a conferência aqui toma lugar. Nós, maneira vez, a lei de Cutapapia e aquele Jacqueline para corrigir, a lei de Cutapapia de imposto e acaba nossa falta de e o cambio de lei que nossa papel de econômico, esse é o governo que tem tarefa para nós por trazer o mais cedo possível para cabo com ele. Está caminhando, sim, nós queremos fazer ano aqui. Estava tem algum retraso, lá em Bissau de parte de Padem, pero nós também riba mesmo linha, passamos pela Baibéisia, ela todos, quem está é ministro que tem que caminhar com ele aqui, então esse é o resultado do ministro da Economia, então aqui nós vamos pôr cana para ele por queda claro. Pero se não queda claro, não tem de minha mãe, então não te gusta bicho um coisa, não você acostumado a me comer não cumprir com minha palavra. Pero em todo caso nós podemos uma garantia se que está dentro direção nós trabalho sim. E direção que nós trabalhamos logra para nós fazer. Se nós não logra novembro, vai estar hecho assim que ele vai cambiar de direção e está pensando nós organizar o fórum aqui para nós poder o visionan dilante, o visionário não também para nós competitivo do mundo de manhã. Well, que nós espera que a lei logra passa promeco e conferência, lo estava seguro de gran ajuda para sobrarnos por mira futuro de Zona Franca com claridade mais grande, mirando el cambio nanku me ser tomar lugar a base de lei novo. Pero la que nos espera. Entre tanto, nos pasa por un break comercial y nos estamos back un gis. Nossa, vou pôr a bela com a Electra para mim, não? Dizendo que tem ainda a fatura de luna aqui. Me não te gusta pagar minha fatura lá. Bel, mas você não tem de mim a Electra WhatsApp? Qual é? Pinho aqui. Agora, mais para conectar com a Electra via WhatsApp na 563-0135 e aplicar para mais sua fatura de água e corrente de uma forma fácil e é. De menos que 2 minutos, mais tem mais sua fatura, tem mais sua planta mais. Tá, moça. Vou a Electra se sabe. Conta facilitar a minha vida.
Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Wow, será lá para será? Sim, não será. Esta comitação tem nome de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupar. Lá do minha tablita sabra também. Já sabra? Tá, que me vou preocupar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está preco na casa também. Você está preco na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá do met? Lá do meta chega cerca bom. Piu! Sono nostra becco, mas in nostro programma Bonoci Corsau, una number di Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Sempre nostra papia di compromiso di Lab de Med cu e palabra confiabilidad, cu ta e razón di pa qual nostra sempre visa cu e mejor escojo di un laboratorio ta Lab de Med. Paso bota tranquil, botín e confiabilidad riba resultado, basa riba especialidad di nos profesional, también a base di mecanismo y procedura e proceso que nos usa y nos equipan de una tecnología ultramoderno, además de un trabajo apegado a normas antiética y dinamismo con cual Lab de Med está donando servicio te den bocas paso si bueno pobines y canos nos te llega cerca bo Lab de Med Laboratorio de Médicos la nombre de Bombini Supermarket el lugar ideal para vos si compras en un ambiente dulce producto en fresco pescadería y una carnicería más bon surti y producto en fresco en variedad inmenso una panadería grandísima un nuevo servicio y el compromiso de Bombini un servicio excelente. E sei non sta para per un buon servizio di compra sopra Bombinita Bocas. La nombre di Sambil, ya con los calendario nuovo ya comienza a correr el calendario de augustos y nos te ahí para compartir con el pueblo de Corsau toda actividad que nos ha programado para el luna aquí. Nos tienen además nos tiendan con producto nuevo cada día a buena disposición. Nos tienen los food court con un ambiente tremendísimo, además de plato delicioso y nos tienen ambiente dulce de Sambil, un ambiente de familia, un ambiente para compartir en familia. Sambil, más que un centro comercial. Y en nombre de Curín, de qué manera nos está papeando durante el programa aquí, está organizando una tremenda conferencia aquí para de 27 vía conferencia de zona franca de América, de Iberoamérica, pero ya en el caso aquí está en Corsau y nuestra anfitrión de conferencia. Well, en la sección de preguntas, a mí hay oportunidad para puntra, señor Rodríguez, ¿qué realmente nos por favor na final de conferencia? Para sobra, tin agenda, tin visión, tin sueño, tin deseo, en el caso, por ejemplo, de Corsau, no está deseada para el ley pasa, pero mirando lo que te trata, el tema de discusión general de la conferencia, quizá tenga algún punto que uno sin que mira futuro, pues obviamente no sin que guarda, en primer lugar el momento llega y después esa conferencia toma lugar, pero si acaso si tiene algún punto que uno por favor que lo va y queda cristalizado en la conferencia aquí.
Bueno, lo primero, desde un punto de vista académico puramente, es importante y quedará sembrado en Curazao, digamos, las tendencias de hacia dónde van las zonas francas, más allá de los regímenes legales, más allá del marco reglamentario que pueda hablarse o tenerse de una zona franca. Lo que va a ser muy importante en primera instancia es los derroteros que se van a mostrar de las zonas francas en el mundo. Hoy estamos hablando de las zonas francas 4.0. Aquí Curazao va a aprender de las tendencias y de lo que está marcando la pauta alrededor del globo en lo que tiene que ver con el mecanismo. Y estamos hablando de temas como sostenibilidad. Hoy ya las personas, más allá de los beneficios tributarios, aduaneros, arancelarios que puedan existir en las zonas francas, se preguntan, ¿son las zonas francas o donde me pretendo instalar sostenibles? ¿Cumplen con los estándares? Y más allá, y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos más allá de temas medioambientales, ¿no? Estamos hablando de equidad de género, estamos hablando de buen gobierno corporativo, estamos hablando de una serie de temas que tocan la sostenibilidad. Entonces, digamos que en ese sentido, el primer gran fruto que rinde la conferencia es poner al país sede a hablar los temas que son fundamentales hoy para el mecanismo. Desde otra perspectiva, hay que tener en cuenta, como lo decía en la introducción, vienen no solo zonas francas, vienen proveedores de servicios de las zonas francas, proveedores de bienes de las zonas francas. La conferencia por sí sola no puede asegurar que va a haber X o Y número de negocios. Ya es trabajo del país, ya es trabajo de Curinde, ya es trabajo de las autoridades aprovechar esos espacios de networking que da la conferencia para poder hacer efectivos esos negocios. Y yo creo que es muy importante en esta conferencia y en esta coyuntura, estamos hablando globalmente del nearshoring, y el Caribe está en una posición privilegiada para el nearshoring. Yo creo que de esta conferencia es una apuesta que hago, pero no puedo comprometerme al resultado. Hablarán muy seguramente los vecinos del Caribe y tendrán la COP y empezarán a pensar en la cooperación necesaria para hacer ese verdadero nearshoring. Hablamos de nearshoring, pero no sabemos bien cómo se come eso. Y yo creo que el Caribe, y especialmente Curazao, tiene la potencialidad para atraer ese tipo de empresas que están buscando el nearshoring. Y obviamente con, digamos, estos lazos que unen a Curazao con Europa, pues hay todavía mayores posibilidades. Por eso, como decía Jacqueline, es la primera vez que vienen, por ejemplo, miembros de Polonia, de Arabia Saudita. Bueno, eso sí no es la primera vez que vienen, pero sí es la primera vez. A sí, Marruecos, Angola. Entonces hay una gran posibilidad de hacer negocios, pero como lo decía en un principio, la conferencia por sí sola no los realiza. Somos las personas que estamos aquí, son las personas que hacen los negocios, que tienen las zonas francas, las que deben aprovechar esa autopista que se pone cuando se hace una conferencia como la de ASFA en un país. Otra pregunta con mucha timpa, señor Rodríguez, está hecho que uno está viviendo el cambio en el mundo ha tomado lugar en conexión con tecnología, inteligencia artificial, comunicación digital y no zona franca. Quizá tenga alguna conexión con el avance que tiene espacio en el régimen de zona franca para incorporar el avance tecnológico en beneficio del funcionamiento de zona franca. Y, señor Rodríguez, tiene la siguiente respuesta. Pues mire, ejemplos tenemos muchísimos en la región. Zonas francas casi que especializadas únicamente en temas tecnológicos. Hoy en la región, las zonas francas, por ejemplo,
son el lugar ideal para instalar data centers. Por ejemplo, tenemos zonas francas de servicios especializadas en temas como el Business Process Outsourcing o el BKO y el BPO, todas muy interrelacionadas con la tecnología. Hoy Centroamérica, parte del Caribe, también está hablando de semiconductores. ¿Dónde se está realizando eso? Principalmente en las zonas francas. Por eso yo decía desde un principio que es que ya las zonas francas las tenemos que ver es como ecosistemas de competitividad, porque es allí donde se están realizando los negocios de punta de esta, como usted decía, nueva época. Y ya, digamos, aparte que, vuelvo e insisto, son fundamentales los beneficios que ofrecen zonas francas con temas tributarios o aduaneros, pues hay que crear los ecosistemas que favorezcan este tipo de negocios. Y se está dando desde Uruguay hasta el Caribe. Y si usted va a ver, por ejemplo, solo en temas de data centers, yo creería que hay pocos fuera de zonas francas en todo el país, en toda la región, perdón. També ha sorgit en sala una pregunta relacionada con el logro de conferencia anterior. Yo hablaba aquí de unos posibles resultados. No perdamos de foco que esta es una conferencia, digamos, que reúne a nuestros asociados, que tiene un componente académico importante y que su objetivo principal es hablar de los temas de actualidad en el mecanismo de zonas francas. Ese es el objetivo principal. Lo que pasa es que cuando se habla de esos temas en los países, pues lo que se evidencia es un aumento en los negocios en el mecanismo de zonas francas. Muchas veces los mismos gobiernos que han sido sede de la conferencia, que han dado su apoyo, han pedido a ASFA acompañamiento. Y dice, mire, este año tuvimos esto aquí, queremos poner a punto nuestra ley o queremos saber más acerca de este tema en específico. Entonces se generan unas sinergias importantísimas, porque si bien es cierto, Curinde es miembro de ASFA y es un miembro activo, es un miembro al cual apreciamos muchísimo, al tener esta relación se aumentan y se fortalecen muchísimo más los lazos. Y eso permitirá además que el conocimiento de nuestros otros asociados, de los otros 20 países miembros, se profundice acerca del país. Una cosa es uno leer en un brochure, en una cosa que es Curazao, pero los países, las zonas y los negocios solo se concretan en la medida en que uno haga presencia física. Y yo creo que ese es el resultado principal, que vamos a tener a más de 30 países conociendo de primera mano la experiencia y la realidad de Curazao y de Curinde en específico. Una pregunta también ha surgido, Kiko no está perdiendo para el hecho que el cambio de ley no toma lugar. Es decir, Kiko nos ha quedado sin haya, producto de mantener una ley que quizá un tiki que está requerida de una actualización. Señora Jacqueline Jansen, director de Curinde, Aduna, contesta una pregunta aquí. Bueno, después de la pandemia tenemos que realizar algo. Todo el mundo está agarrando posibilidades. ¿Cómo uno puede agarrar posibilidades innovativas? Es con cambio de ley. No siempre, pero en este caso sí. ¿Por qué lo digo? Estamos hablando, por ejemplo, de data centers. Data centers tenemos que volver a incluirlo en esta nueva ley. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Otros países van adelante de nosotros. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, uno trabaja con cambios que tengan en la mira el futuro desarrollo. Y el futuro desarrollo no siempre es solamente teniendo en cuenta lo que uno piensa que es lo que uno puede dar, pero hay que comparar con nosotros y ver dónde se desarrolla el mundo. Entonces yo pienso que ahora, estimulando, el señor ministro Sánchez nos está apoyando en el cambio de esta nueva ley. Lo que tenemos que hacer, trabajar conjuntamente
Y no solamente el cambio de ley que recarga la zona franca, tenemos también que hablar de un aspecto muy importante que es la ley que recarga el cuerpo de la aduana, también quien tiene que caminar conjuntamente con este cambio. Julio, me puedes corregir, pero estas son cosas que hemos visto, por ejemplo, en participación realizado en otros países. Los gobiernos dan su apoyo desde el plan de gobernación, meten en su plan de gobernación dónde quieren ver el desarrollo de las zonas francas, zonas económicas, crear nuevos empleos, pero fijar metas tan dirigidas, y ahí uno puede alcanzar con los cambios de leyes, pero también con la actitud de promover las zonas económicas. Señor Jorge Díaz Rivera, que poco tiempo pasado estaba secanosa aquí en estudio y que está un organizador, un miembro de team a través de su empresa, que está coordinando conferencia aquí, a agregar algo más importante pasó. Y hecho eso, que Curaçao como país está pensando en un cambio de ley, está pone Curaçao en una posición más importante, pasó que Curaçao tiene vista arriba importancia de zona franca. Yo quisiera decirles que el simple hecho de que estemos hablando de una nueva ley pone a Curazao liderando el tema a través del mundo, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, China, Tailandia, España. Las zonas francas que son exitosas son aquellas que permiten adaptarse a una nueva realidad. Sino, desafortunadamente, las zonas francas se quedan con unas industrias y con unas economías que ya no son lo que se necesita. Y precisamente lo que mencionaba Jacqueline, y lo que mencionaba el ministro, y lo que mencionaba el señor Julio Rodríguez, director de ASFA, es que hay una nueva economía vibrante, unas nuevas oportunidades. Esto que está haciendo Curazao, esto de organizar un evento, de traer. Este es un evento que también es particular, es la primera vez que se organiza en un país que se habla otro idioma que no es el español como principal. Hablamos papiamento, hablamos holandés, hablamos inglés, hablamos español. Estamos trayendo speakers de diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces no solamente queremos posicionar a la región y representar a la región, sino mostrar cómo Curazao es el centro de negocios de América Latina, es la puerta, es el punto de inflexión de América y que permite hacer negocios y adaptarse a las nuevas necesidades. Entonces eso es muy muy importante, esa disposición del gobierno y esa disposición de Curinde y esa disposición de la ASFA para hacer de Curazao esa gran puerta y ese gran conector. Bueno, y para concluir, vamos a presentar un vídeo con el cual nos está promoviendo la conferencia aquí internacionalmente. By Barcelona. ASFA is coming back to the Americas. Welcome to Curaçao. In a digital world with multiple geostrategic challenges, Curaçao rises as a connecting hub for the global south, epicenter of the ecosystem of competitiveness in Ibero-American free trade zones. From the 13th to the 15th of November, Curaçao will host the 27th Free Trade Zones Conference of Ibero-America, bringing together the top-tier experts in the field. For 3 days, participants will be able to connect with free trade zones operators, investors, governmental agencies, consultants, and industry providers, all of whom are ready to share knowledge and experiences that will transform the perspective for zones in the region. Different subjects will be debated, which will ease connecting with global industry leaders, learning from international experts, and discovering the latest trends, opportunities, and challenges in the sector, technology and innovation, sustainability, human talent, nearshoring success cases, geopolitics and FDI world trends, safe and competitive ecosystems. Additionally, the conference will include valuable networking spaces, social activities, and high-level hotels. The most awaited free trade zone event of the year is here.
More than 400 delegates from the sector will get together to share knowledge and an experience that will transform the perspectives for free trade zones in the region and the world. Reserve your spot before September 1st with the early bird registration fee and be a part of the transformation of the Ibero-American free trade zones. Save the date. De manera nos avisa de encuadro de Día Internacional de Lucha contra Traficación de Gente a tomar lugar na check-in hall de aeropuerto en presencia del Ministro de Justicia, señor Charlton Hatto, también del señor Johnny Andersen, que está director de Curaçao International Airport, también de algún personalidad invitada, entre otros, señora Nicolás, de Servicio de Admisión, señor Danche, director sectorial del Ministerio de Justicia, alguna persona de cuerpo consular, representante del cuerpo consular, y invitado en especial a tomar lugar introducción de website nuevo, el lanzamiento de website nuevo, camina gente por acceder fácilmente na información relacionada con el tema aquí. También tem inauguración de una oficina que lo va a servir como oficina para controlar documentos no falsificar y para controlar todo lo que tiene a ver con el tópico aquí, un false desk y oficina aquí. También queda inaugurada para Ministro Hatto, entre otros, y también placamento de diferentes borchi runs aeropuerto Hatto para asina borchi aquí no solamente tiene un QR, también un gente que está, por ejemplo, haciendo uso de toilet por acceder a website y poner información y pedir ayudanza si acaso es tan necesario. Pero la nos pasa para aeropuerto Hatto, Caminda Luz Marister, Ajasi, e introducción de día aquí. Bom dia, bom mini awe na Dia Internacional caminda entre outros para quieto na anti-traficação de gente. Dia 30 de julho é um dia que mundialmente todo o país está tendo conta e está para quieto na crime que no último tempo lanta cabeça caminda tem traficação de gente da toma lugar. Nós não podemos imaginar nos meses com essa que toma lugar na diferente parte do mundo, caminda entre outras agora aqui. De 3 mucha, hopibia, tá parte of tá vítima de traficação de gente. Também nós temos aqui na Curaçao, que nós está combatendo essa aqui na diferente forma. E tá pensei, Ministro de Justiça, Ministro Charlton Hatto, com a Bini, especialmente para dar step mais para o qual está trata a campanha anti-traficação de gente. Visando essa aqui, me quero reconhecer a presença mesora de nosso Ministro de Justiça, Ministro Charlton Hatto, que está presente, welcome. Também me quero reconhecer a presença do diretor de Curaçao International Airport, Sr. Johnny Andersen, welcome. Me quero reconhecer a presença do sector diretor do Ministério da Justiça, Sr. Harold Danche, coordenador nacional de PAT, Sr. Sahid Hansen, personal também de entre outro consulado americano, welcome this morning, também diretor de serviço de admissão, Sra. Saresca Nicolás, e também todos não presente, membro de prensa, personal também de entre outro IOM, pero também tudo que nos invita para ter na emergência importante aqui, bom mini viaje mais junto conosco. Me também pedi agora que indulgência um rato para sobre nossa cana, vai junto com o ministro e também membro da imprensa,
nga i-falsi test, e se te pro me item conosca by hasi, parte me hinta aqui, e nota toma lugar que não, e chismos também hasi, apartamento de cinta, camina cantor novo, e falsi test está abre, riba e dia de ave. Kiko da falsi test, então cantor camina, também começa a controlar passaporte não, e outro documento não, que quizás coordenam nos países de forma falso ou de qualquer outro requerimento que requerina essa aqui. Dus alimenta essa única item não interessante e importante que também toma lugar aqui no aeroporto. Well, y seguidamente el señor Johnny Andersen como dueño de CAS, como un of mio visa e prome partner del proyecto aquí de PAT. Ajá, sí, también dona un speech que minda ella indica participación de aeropuerto del proyecto aquí. Before I start to say my words today we, the minister and us, we have placed out 72 out of these in several languages across the terminal for people to be able to seek information in case they need help in case of trafficking. So this is our first initiative that is visible, and you will see this next time that you come to the airport. Honored guests, esteemed colleagues, partners and members of the press, today, on World Day Against Trafficking of Persons, we mark an important milestone in our commitment to addressing this grave violation of human rights, human trafficking. It is both an honor for me personally, but also an honor for Curaçao Airport, and also responsibility for us to be the first key stakeholder in the Ministry of Justice PATH initiative to fight human trafficking. As the gateway to our island, Curaçao Airport, the airport plays a crucial role as the primary point of entry and exit to our country. The unique position that we have allows us to be vigilant and proactive in identifying and preventing human trafficking. In collaboration with PATH and the Ministry of Justice, we have implemented various initiatives to raise awareness among our staff and stakeholders on how to detect, prevent and report human trafficking. We also encourage our guests, our passengers and visitors to be responsible civilians by reporting any suspicious activities they may observe. And by fostering a collaborative approach and equip everybody with the knowledge to act, we strengthen our efforts to combat this atrocious crime efficiently.
We are very, very proud to work alongside our esteemed partners, including, of course, the police corps. They are here today. Immigration, they are also present here today. The Royal Military Police, KMAR. I'm Norwegian, so I'm not so good in saying it in Dutch, I'm sorry. And here at the airport, all of us, together, all of these forces, all of our resources, we are committed to raising awareness and taking decisive action against the crime of human trafficking. Minister Hato, como ministra di Justicia, també ha donat un speech cu compromiso con il Ministerio di Justicia en lucha contra traficación de gente. Awe, maneira senhora Stera indica, nos reunimos para marcar uma ocasião de grande importância, Dia Internacional contra Traficação de Gente. Ribe dia aqui, nos chama atenção para onde o crime mais sutil que afeta a gente rond o mundo inteiro e também nos islas queridas. Traficação de gente é uma violação de direitos humanos que nós não podemos passar sem consequência. A luta contra o crime aqui pede esforço e compromisso de nós todos. O tema de amanhã aqui invita nós todos para não largar nenhum muito atrás na luta contra a traficação de gente. Muita gente é vítima de tráfico de todas formas, incluindo vítima para labor forçado, para criminalidade forçada e para explotação sexual. Nos mestres assim é aqui. Essa aqui inclui sostener esforço na prevenção para stop traficação, promover e passar e adaptar a proteção para vítima com enfoque riba necessidade muita. E significa também aumentar a persecução de estar responsável e fortalecer laço com outra organização para combater o crime horroroso aqui. Maneira Johnny acaba de indicar. Nós queremos reconhecer que o Corsol atrás duro e sem descansar para lograr progresso da campanha contra a traficação de gente. Nós estamos sumamente contentos que nós logra promover de Tier 3 para Tier 2 de Watchlist, é decir, a lista de Departamento de Estados Unidos. Essa aqui está reflejando o esforço contínuo e dedicação de nossa parte para eliminar a traficação de gente de nossa comunidade. Agora nós tomamos passo mais de luta contra essa aqui, com o lançamento do website novo de PAT, www.pat.cw. A plataforma aqui está dando informação vital tocante a sinal de advertência de traficação de gente, como por buscar ajuda e como reportar casos sospechosos. Nós chamamos toda gente para visitar o website e sim mais tocante a peligro aqui, para nós por proteger nossa comunidade junto. Outro passo significante que nós tomamos é o acordo que nós logramos com o Curaçao Airport Partners. Com a colaboração, nós instalamos 72 centros de banho público no nosso aeroporto. E centro aqui serve como ferramenta essencial para conscientizar e informar o passageiro e trabalhador tocante o peligro de traficação de gente. Tudo que se usa de banho lo por sinha tocante o sinal de traficação e com não por busca ajuda se essa aqui está necessário. Danke na Minister de Justiça, Senhor Charlton Hato. Nós seguimos, maneira ministra indica, para me deve invitar agora aqui, membro de prensa e também outro para lançamento do website de pat.cw. Nós está conta em 3, 2, 1 e oficialmente o website de pat.cw está ser lançado a riba Dia Anti-Traficação de Gente.
Bueno, de forma que nos llegan a final de nuestro programa ya hoy, contento de poder compartir con vosotros un tema, dos temas, así interesante, y nuestra invitación para nuestro próximo programa, para nos topa y visa otro. Buenas noches, Corsao.